Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sensor UABC. Los saluda Marisol Aceves y estoy muy agradecida y muy contenta con ustedes allá en casita por continuar sintonizándonos en este nuevo episodio de Sensor UABC. Hola, ¿qué tal amigos de Sensor UABC? Como saben, mi nombre es Brandon Curiel y me siento muy feliz, pero sobre todo agradecido con ustedes, nuestro público televidente que constantemente, domingo a domingo, estén en su programa del Quehacer Universitario. Asimismo, les quiero recordar que no se muevan en estos 30 minutos del programa del Quehacer Universitario, debido a que tenemos un contenido de muy buena calidad para ustedes, nuestro público. Asimismo, les recordamos que nos sigan en nuestras páginas oficiales como lo es Facebook, Instagram y nuestra plataforma oficial de YouTube. Déjenos sus comentarios, tomen captura para estar en continuo contacto. Así es, Juliana, tienes muchísima razón. La participación de nuestro querido público televidente es muy importante para nosotros. Mi nombre es Carlos Hernández y como ya lo sabrán, estoy compartiendo cuadro con estos tres maravillosos conductores el día de hoy en un nuevo episodio más de su programa favorito, Sensor UABC. Y bueno, a partir de que estamos hablando y diciendo muchísimas cosas, vamos a prepararnos porque estos 30 minutos están por comenzar y tenemos una cápsula bastante entretenida sobre nuestros compañeros de A Ciencia Cierta que realizaron un trabajo excelente. Por favor, quédense con nosotros que ya comienza Sensor UABC Temporada 13. Recibimos un mensaje del profesor Francisco Cintora que estamos interesados en participar en un proyecto de desarmar un Boeing 737-200. Nos llegó más o menos a mitades de enero la propuesta y se tuvo una reunión con el equipo que iba a trabajar en el avión. Hubo una comida y nos pusimos de acuerdo todos cómo íbamos a estar trabajando y cuándo se iba a empezar, que fue alrededor del 28 de enero. Bueno, ya platicando con el maestro y con el equipo de trabajo, se nos explicó en qué consistía el desarmado de la aeronave y llegamos al acuerdo de firmar un contrato de seguridad y donde nos comprometíamos a realizar el trabajo de forma profesional. El desarmado de la aeronave Boeing 737-200 fue en la base aérea 12, BAM 12. Estuvo a un lado del cuartel un avión de la empresa extinta Aviaxa, un avión dado de baja, en el que teníamos que participar en desarmarlo para transportarlo hasta Acapulco, Guerrero, para un proyecto de realidad virtual para la Universidad Española Acapulco. El desarmado ocupamos lo que fue grúas para despegar lo que eran las alas y luego fuimos apilando por pedazos el avión para que el último día solamente llegó lo que era el camión en el que se ven las imágenes y transportamos lo que es la aeronave y dentro de la aeronave metimos varias cosas como lo que es el tren de aterrizaje, metimos varias piezas que iban a necesitar y las alas se transportaron aparte. Todo se planea desde que se va desarmando porque de hecho tuvimos que colocar lo que era una tipo calza que nos iba diciendo hacia dónde se iba inclinando el avión para ver dónde le faltaba peso, porque no pudimos desarmar todo así porque se puede voltear o puede irse para enfrente o se puede ir para atrás el avión. Cada proceso que vamos realizando tenemos que consultar un manual del Boeing 737 antes de poder hacer una acción en el avión y bueno, pues comenzamos quitando motores y luego paneles, el empeinaje, estabilizador vertical, estabilizadores horizontales y después se remueven los trenes de aterrizaje y al final las alas. Nosotros lo que más le metimos mano fue la remoción de paneles que rodeaban accesos para quitar partes. También quitamos lo que eran los spoilers, los flaps y los alerones. Ya removiendo los paneles pieza por pieza nos vamos dando cuenta de que es muy amplio una aeronave, no es tan sencillo mirarlo de afuera y pensar que solamente tiene unas pocas sujeciones, no, tiene muchos remaches, pernos. Vamos retirando pieza por pieza, líneas hidráulicas, se tiene que vaciar el combustible porque el combustible está en cada perfil alar, entonces se tiene que dejar ventilar esto por seguridad y pues ya removiendo la turbocina se puede proseguir a seguir quitando flaps, spoilers, pero antes que nada se remueven los motores. Desconectar los pasos de hidráulico. Al remover los paneles que rodean las alas, hay unas mangueras que tienen lo que vendría a ser unas tuercas. Al separar estas, se separa una manguerita que
pasa un aceite que se le llaman hidráulico. Este hidráulico lo que hace es apoyar con los movimientos mecánicos de los mecanismos del ala. Un agradecimiento a la empresa Global Aerospace Solutions por darnos la oportunidad de apoyarlos en este tipo de proyectos. Un agradecimiento a Global Aerospace Solutions, a su director Carlos Villegas Pajardo y el maestro Francisco Cíntora por darnos una oportunidad y confiar en nosotros, en que podíamos realizar un trabajo profesional. Sí, gracias a Global Aerospace por hacernos sentir como un equipo. Nos sentimos como una familia en Global Aerospace. Y bueno, pues amigos de Sensor UABC, gracias por seguir sintonizándonos en su programa del quehacer universitario. Como ya saben, nosotros tenemos muchas cápsulas de contenido de muy buena calidad para ustedes, nuestro público, pero en específico la que sigue a continuación es una de mis favoritas. Hablamos nada más y nada menos que de Marcador, donde nuestros amigos tendrán unas entrevistas alrededor del campus donde platicaron con los estudiantes de qué es lo que piensan o lo que esperan de este Mundial Rusia 2018. Como sabemos, nuestra gran selección nacional, México, va a estar ahí presente para defender el título, pero sobre todo para llegar a la aspiración de poder ser propietario del mismo. Asimismo, les quiero invitar a todo nuestro público televidente de que no se despeguen, de que se queden con nosotros aquí en Sensor UABC, pero sobre todo que hay que hacer esta interacción. Hagan una captura de pantalla, coméntenla, pero sobre todo estén al pendiente de esta cápsula que viene a continuación. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 13. Yo creo que va a ganar Alemania. Yo creo que el equipo que va a ganar el Mundial va a ser Alemania, Corea del Sur. Creo que Alemania. Yo creo que Alemania, sin dudas. Estoy entre Brasil, Alemania. Yo diría que sí, igual Alemania, pero no sé, también tengo una leve esperanza en que en Francia, tengo esperanza en Francia. Creo que México, si le va muy bien, va a pasar a cuartos, pero no va a llegar más lejos que ahí. Como en octavos de final. Dudo que pase de grupos, la verdad. Pero si pasa un milagro, o sea, no va a llegar al quinto partido. Esperanzado que pase la etapa de grupos, pero lo dudo, la verdad. No creo que pase la etapa de grupos. En un quinto, espero. Por lo menos a la segunda ronda sí pasa. Ya la de grupos no creo que se quede. Tengo la fe de que va a lograr pasar de octavos a romper esta maldición y mínimo va a llegar a cuartos o ya siendo muy soñador a la semifinal. Corea del Sur y Suecia, era Suecia y Suecia. O sea, a mí me gustaría que le ganaran a Brasil por todos los que se habían el partido pasado y que le tiraron mucho a México. Pues yo creo que históricamente Argentina, si es que llega a pasar cuartos por Argentina, y Holanda, definitivamente a Brasil o Argentina. Sería muy divertido. Y me gustaría que llevarme una sorpresa y que le ganaran a Alemania, que no creo. A lo mucho que aspiraría sería un empate, yo creo. Y ya pues si avanza a la siguiente ronda, pues me gustaría me gustaría ver lo que pasara pues a los cuartos, ¿no? Y bueno, amigos de Sensor, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en su programa favorito del quehacer universitario. Acabamos de ver una cápsula bastante entretenida sobre el Mundial que ya se avecina en los próximos meses y se va a llevar a cabo en Rusia 2018. La verdad, yo estoy bastante emocionado, no sé ustedes, pero yo soy un aficionado nato del fútbol, de este deporte desde chico. La verdad que yo lo veía, y el Mundial de Alemania 2006 que se llevó a cabo allá en Europa, la verdad que de ahí yo me hice aficionado. Y bueno, esperemos que le vaya muy bien a la selección mexicana de fútbol en esta
esta justa mundialista que se va a llevar a cabo en Rusia y está compartiendo grupo nada más y nada menos que con el campeón Alemania, Suecia y Corea del Sur. Esperemos que le vaya bastante bien a la selección. Y bueno, el mundial se va a llevar a cabo allá en Rusia. Y bueno, Rusia es conocido por tener un clima bastante frío. Y bueno, claro que sí, a continuación la cápsula que vamos a ver trata precisamente de eso, del clima que está cambiante aquí en nuestra ciudad, nuestra queridísima ciudad de Tijuana, que la verdad siempre nos sorprende paso a paso y día con día nos sorprende con el clima. Bastante podría ser que aquí, por ejemplo, en primavera hace muchísimo calor o bien está lloviendo. La verdad nunca se sabe con el clima de Tijuana. Cada día, a mí me tocó una vez que estuve caminando por la ciudad y pues prácticamente empezó a llover de la nada. Hacía muchísimo calor y pues empezó a llover. Por favor, sigan con nosotros que están ya en Sensor UABC temporada 13. Que tenemos el verano a la vuelta de la esquina, el equipo de Actívate se dio a la tarea de preguntar a nuestros compañeros cimarrones qué recomendaciones darían para sobrellevar el clima en Tijuana. Una recomendación sería salir siempre con un suéter a pesar de que esté haciendo calor, porque posiblemente haga frío en la noche. Pues diría que chequen el clima antes de salir de sus casas, que se vayan bien abrigados si hace frío, se pongan crema para que no se resequen la piel, usen bloqueador si hace calor, lleven una cachucha o lentes por el sol. Pues una de las recomendaciones sería mantenerte bien hidratado para que no te dé un golpe de calor. Igual tener una buena alimentación porque desafortunadamente el clima de Tijuana cambia constantemente y si no tienes lo esencial o lo requerido en las vitaminas puedes llegar a enfermarte y pues va a repercutir en tu vida cotidiana. Bueno, yo las recomendaciones que le daría a las personas para las fuertes oleadas de calor que se vienen aquí a Tijuana, primero que nada es mantenerse muy bien hidratados y segundo traer ropa cómoda, ligera para estar mucho más cómodos y la tercera pues como está el sol muy fuerte y así tener una buena alimentación ya que puede provocar enfermedades. Riesgos de la nueva temporada de calor. Lo más frecuente que se puede presentar sería el tema de que una persona llegue a deshidratarse. Por eso es muy importante mantener un buen consumo de líquidos, de agua. Estas son de las cosas básicas. Las recomendaciones que yo les puedo brindar a toda la comunidad universitaria es que cuando haya mucho calor se hidraten bien, usen bloqueador y se cubran con una gorra o con un paraguas a todas las personas que se mueven en el transporte público. Es importante para poder evitar ya sea el cáncer de piel y también sufrir a un golpe de calor. Continuamos en Sensor UABC. Platícanos, Mariana, ¿qué te pareció la cápsula anterior? Marisol, me parece bastante interesante que en las cápsulas se tome en cuenta esta información y más que relevante sobre Tijuana, ¿no? Si algo caracteriza a Tijuana es su cambiante clima. Por las mañanas tenemos un frío a todo lo que da y por las tardes viene ese calor. Pero Marisol, platícanos cómo es que
alimentación, estaban lo de las plantas y se corrieron rumores de que fue todo un éxito. Claro, Juliana, ¿por qué no vamos a ver lo que nuestros amigos de Foro tienen preparado para nosotros? Vamos a conocer más de lo que se realizó en esta feria ecológica y recuerda que estás viendo Sensor UABC, temporada 13. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samantha Sainz, soy de la Facultad de Derecho y pertenezco al Club Ecológico de Cocimarrones. El fin de esta feria es causar un impacto en la gente para que tenga más conciencia ambiental y poder crear dentro de toda la comunidad del campus una pasión por el cuidado de todo esto. Estamos aquí en UABC, Facultad de Ingeniería, donde se formó el Club Ecológico de Cocimarrones y ahora tenemos esta feria el día de la celebración de la tierra. Mi nombre es Carlos García Capella y Daniel Serrano Martínez. Queremos explicar un poco de lo que es Ewali. Ok, Ewali es el primer sistema de recolección de plástico a domicilio. Podemos recolectar la basura directamente desde las casas. Es una aplicación móvil, usted se registra, pone su casa y solo recolecta su material. Nosotros pasaremos directamente por medio de la aplicación móvil y recogeremos su plástico para asegurar que se pueda reciclar. Y es completamente gratis. Ahora, para incentivar a las personas que reciclen, se les otorga una moneda digital, una moneda que pueden intercambiar por productos que manufacturamos o productos de nuestros socios directamente desde la plataforma Ewali. Así es. Entonces, estamos aquí. Muy felices. Hasta luego. Bueno, el papel reciclado se hace con cualquier hoja, ya sea exámenes, cartas de amor, cartas de su exnovio, no sé, papel que ya no quieran. Bueno, entonces toman un poco de agua y lo tocan y si se va deshaciendo como este, es ideal para ser reciclado. Generalmente, bueno, casi en su mayoría. Las revistas no, porque son pues muy difíciles, la verdad no quedan. Lo trozan todo y lo ponen a remojar. En pequeños trozos lo ponen a remojar, ya que está bien húmedo, lo licúan y les va a quedar una plasta sin color, así. Pueden ser del tamaño que ustedes gusten. Mira, si quieres, tómalo de aquí. Ajá. Sí, lo vamos a meter y que se siente todo el papel. Entre más delgado quede es mejor porque se puede recortar y es más moldeable. Después le quitamos todo el exceso de agua y lo pasamos por acá. Y con tu manita vas a ayudar a quitarle toda la agüita. Este papel dura en secarse de 2 días de 2 horas a 2 días. Va a quedar así. Y si lo mantienen bajo el sol va a conservar su color. Y listo, ya pueden hacer otra carta de amor reciclada o pueden hacer separadores o marcos y pegarles fotos como ustedes quieran. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Cervantes, soy egresada de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, fundadora de Cocimarrones y de las ferias ecológicas en UABC. Actualmente me encuentro implementando un nuevo proyecto que se llama Sostenible MX y es una tienda en línea que provee de productos amigables con el planeta. Pueden observar que tenemos productos como cilindros de agua de acero inoxidable, de vidrio, tenemos cepillos de dientes de bambú y lo que queremos pues es disminuir el plástico de un solo uso de nuestras playas, arroyos y costas. Y recuerden, sensores, tenemos que proteger el medio ambiente y estos proyectos nos harán sencillas estas tareas. Recuerden que estás en Foro, tu sección cultural y artística favorita. Nos vemos en la próxima. Hola a todos, mi nombre es América Jaime y hoy hablaremos del camino del agua a tu casa y por qué es tan importante cuidarla y valorarla. Actualmente cerca de 900 millones de personas no tienen acceso a agua potable, limpia y segura. Parece que el agua no es algo que sepamos valorar, ya que el gasto de agua y contaminación que realizamos es descontrolado. Vivimos con la realidad en la que 1 de cada 3 personas vive con escasez o ningún acceso al agua, que es un elemento indispensable que garantiza la existencia de vida en el planeta. ¿Cómo obtenemos el agua? La evaporación, condensación, precipitación e infiltración son los elementos que conforman el ciclo del agua. Gracias a este ciclo puedes observar que en los ríos fluye agua, los cuales alimentan a los lagos donde podemos abastecernos para satisfacer nuestras necesidades diarias de alimento, vestido, transporte, electricidad y consumo de agua. Por ello es importante contar con agua en cantidad y calidad suficiente para toda la población. ¿De dónde proviene el agua
ocasiones es traída de lugares muy lejanos con la finalidad de cumplir con las características necesarias de calidad y cantidad para que podamos usarla y consumirla sin ningún problema. Las fuentes de abastecimiento son subterráneas, aquella que se encuentra debajo del suelo entre grietas y espacios que hay en la tierra, acumulada en acuíferos. Superficiales. Es aquella que se encuentra circulando o en reposo en la superficie de la tierra. Por ejemplo, ríos, arroyos, lagos y lagunas, entre otros. ¿Cómo llevan el agua a nuestra casa? Independientemente de la fuente de donde provenga el agua que llega a tu casa, esta debe pasar por un proceso de extracción, potabilización, conducción y distribución. 1. Extracción. El agua se obtiene de un río, lago o acuífero y se conduce a una planta potabilizadora. En caso de una fuente subterránea, se realizan excavaciones muy profundas y cuando se trata de agua superficial, se construyen presas. 2. Potabilización. El agua se transporta por un conducto a una planta potabilizadora, donde es tratada para mejorar su calidad y hacerla apta para uso y consumo humano. 3. Conducción. El agua se bombea a una zona alta para posteriormente dejarla fluir con ayuda de la gravedad a través de tubos, desde donde se potabiliza hasta un punto de entrega cerca de la ciudad. 4. Suministro. El agua se entrega a la comunidad a través de una tubería o red de distribución. ¿De qué manera podemos ahorrar o cuidar más el agua? 1. Prepara y denuncia fugas para no gastar agua innecesariamente. 2. No desperdicies el agua cada vez que la uses. Piensa de qué manera puedes aprovecharla al máximo y hazlo. 3. No olvides cumplir con los pagos por el servicio de abastecimiento de agua. Ahora sabes por qué es importante valorar y cuidar el agua. Comparte estos tips con tus amigos y recuerda que el planeta es el hogar de todos. Mi nombre es América Jaime y nos vemos en el próximo capítulo de Planeta Verde. Con más de Sensor UABC en esta subtemporada número 13, Marisol, risas y mucha diversión es lo que se vivió justamente en el espacio que está a nuestras espaldas, en la cual participaron alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California para regalarles a todos los niños que se dieron cita de diversas escuelas un momento tan ameno y agradable. Estuvieron corriendo por todas partes, estuvieron incorporados a todas las actividades que se realizaron, pero platícanos un poquito más sobre qué fue lo que realmente sucedió en ese momento. Claro que sí, Juliana. En el lugar se dieron cita a diversas escuelas primarias, diversos preescolares, en los que los niños tuvieron la oportunidad de poder convivir con todos sus amiguitos, pasar un rato realmente agradable. La diversión nunca faltó, la sonrisa estaba de oreja a oreja. La verdad es que los alumnos de las diversas facultades realizaron un buen desempeño. Nunca permitieron que los alumnos se aburrieran. Siempre hubo un entretenimiento constante, diversas dinámicas. A mí de niña me hubiera encantado que realizaran este tipo de actividades, sin embargo no hubo la oportunidad. Pero me parece genial que los alumnos y por supuesto la escuela permita que se realicen este tipo de actividades, Juliana. Así es, Marisol. Así que si quieres saber un poquito más sobre qué fue lo que sucedió, te invitamos a que continúes con nosotros y recuerda que estás en Sensor UABC, temporada 3. Hola amigos de Sensor UABC. El día de hoy tenemos una cápsula muy especial para ustedes. Así es, Ana. Como ustedes ya saben, hace unos días fue el Día del Niño y la Biblioteca Central de UABC realmente se lució con la celebración. Exacto. Niños de diversas instituciones visitaron las instalaciones de aquí de UABC. Pero ¿qué les parece si mejor vamos a ver? Mi nombre es Amanda López, soy la jefa de la biblioteca aquí en Campus Tijuana. Bienvenidos todos a la tercera Expo UABC Niños 2017. Como verán, el día de hoy la biblioteca literalmente salió de sus puertas para recibir a más de 7 escuelas, un promedio de 700 niños junto con nuestro staff, para así coordinar por tercer año consecutivo la Expo UABC Niños. Esta expo es muy bonita, viene un planetario de la Facultad de Ciencias en Ensenada, viene CITEC, viene CISALUD, ingenierías, medicina, deportes, derecho, todos a exponernos qué es ser un profesionista, qué es estar estudiando una carrera en las diferentes carreras que da UABC. El día de hoy vamos
vamos a terminar como a las 2 de la tarde. En un promedio, como verán, los niños están corriendo, jugando, todo de manera divertida e interactiva. Igual si se pueden dar una oportunidad de ver todas las caras de estos niños, la energía que están transmitiendo, verán que simplemente pasas un día y recuerdas cómo ser niño otra vez. Hola, mi nombre es Mirta. Hola chicos, mi nombre es Julia. Hola, mi nombre es Juanita. Yo estoy en el área de procesos técnicos en el tercer piso. Yo ahorita estoy apoyando en el evento de Expo Niños en la coordinación con los muchachos de servicio social. Yo aquí estamos en la Expo Niños, también soy encargada de recepción y control de grupos de niños de primaria, secundaria y los de quinto. Este evento es el tercero que hace la biblioteca, que se organiza, es Expo Niños UABC. Se hace para que los niños se interactúen y vean lo que la universidad les puede ofrecer. Hay muchas actividades de las facultades de aquí mismo de la universidad. Son mucha dinámica, aprenden los niños y está enfocado a niños tanto de kinder, primaria y secundaria. La verdad son actividades muy divertidas que se pueden integrar y también a los muchachos de la universidad les sirve tanto para su carrera como actividad e integración con los niños de los diferentes grados. Hasta luego, esperamos el siguiente año. Fue una bonita celebración y había muchas personas que estaban colaborando en esta expo, desde estudiantes hasta personal administrativo. En este evento apoyaron muchos estudiantes de diferentes facultades con stands muy entretenidos tanto para los niños como para los jóvenes. Y bueno, hemos llegado al final de esta sección. Esperamos realmente que la hayan disfrutado mucho. Tuvimos la oportunidad de presenciar varias de las actividades que realizaron los niños. De hecho, participaste en una, ¿no es así? Así es, ya que aparte de ser actividades divertidas, utilizaban técnicas en las que podían demostrar sus habilidades y conocimientos. Y bueno, ahora sí, esto fue todo por hoy. Yo soy Ana Yancy Medina. Y yo, Ana Ortiz. Y recuerden que esto es De Visita. Y bueno, amigos de Sensor, muchísimas gracias por seguir con nosotros y acompañarnos a lo largo de este programa. Desafortunadamente, esta edición del programa El Quehacer Universitario ha llegado a su desafortunado final, pero no se preocupen, ustedes pueden sintonizarnos todas las semanas, domingo a domingo, a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Si no tuvieron la oportunidad de vernos los domingos, les recordamos que los miércoles en punto de las 11 de la mañana tenemos la repetición. Asimismo, los invitamos a todo nuestro público televidente que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que tenemos la plataforma de YouTube donde pueden ver toda la recapitulación de los diferentes capítulos de la temporada 13. Asimismo, que nos sigan en Instagram para que estén al pendiente día con día de las diferentes actividades del quehacer universitario. Pero sobre todo, que nos sigan en nuestra plataforma de YouTube para que puedan ver los diferentes capítulos de las distintas temporadas de Sensor UABC. Muchas gracias a todos allá en casita por quedarse estos 30 minutos de programación con nosotros en esto que es Sensor UABC temporada 13.